Vamos a resolver el ejercicio 5.88 del Beer-Johnston-Mazurek décima edición, Mecánica vectorial para ingenieros, estática. Dice, al final de un canal de agua dulce se encuentra una compuerta en forma prismática, la cual se sujeta por medio de un pasador y una ménsula en A y descansa sobre un soporte sin fricción en B. El pasador se encuentra a una distancia h es igual a 0,1 metros por debajo del centro de gravedad C de la compuerta. Determine la profundidad D para la cual se abrirá la compuerta. Vamos a dibujar la figura. Bueno, entonces, leemos de nuevo. Dice, al final de un canal de agua dulce, este sería el canal de agua dulce, al final, se encuentra una compuerta con forma prismática, la cual se sujeta por medio de un pasador y una ménsula en A. ¿Sí? Acá está un pasador y la ménsula. Y descansa sobre una superficie sin fricción en B. B sería aquí. El pasador se encuentra a una distancia h igual a 0,1 metros. Esto sería h. ¿Sí? H igual a 0,1 metros. ¿Está bien? H es 0,1 metros. Por debajo del centro de gravedad C de la compuerta. Determine la profundidad de agua D para la cual la compuerta se abrirá. Bueno, si seguiste la playlist de los videos, a esta altura seguro ya estás cansado de resolver esto, de tan bien que te sale. Pero bueno, este es un caso un poquito diferente, así que vamos a ver qué hacemos. Vamos a sacar nuestra compuerta y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener acá el centro de gravedad aproximadamente por aquí, el centro de gravedad C y el eje fijo en A por acá aproximadamente. Todo esto aquí va a ser líquido, ¿cierto? Debajo tenemos piso. ¿Sí? Abajo está el piso. Como vemos acá, nuestra compuerta está inclinada, ¿sí? No como siempre que tenemos nuestra compuerta así. Y entonces, si acá tenemos líquido, la fuerza de presión va a ser de esta forma, es un triángulo. Ahora está inclinada, entonces mi fuerza de presión va a ser diferente. Podemos expresar esta fuerza de presión sobre la cara inclinada, o sea, podemos dibujar esta fuerza de presión sobre la cara inclinada. Estoy buscando mi borrador. De dos formas. Digamos que esta es nuestra compuerta. La forma 1 puede ser que en vez de expresar como fuerza de presión esta parte, digamos que es el peso de un bloque de líquido que está encima de la compuerta y esta fuerza horizontal
si expresarla como fuerza de presión, ¿sí? La segunda forma para la misma compuerta sería directamente dibujar un triángulo de presiones encima de la compuerta si es que está hasta el nivel del líquido, ¿sí? Si es que vamos hasta el nivel del líquido, y si no vamos hasta el nivel del líquido, o sea, si el nivel del líquido está por encima de la compuerta, sería un trapecio, que se analiza de la misma forma que analizamos una compuerta así. Nada más necesitamos saber cuánto va a ser la carga distribuida a esta profundidad y a esta profundidad. Lo mismo para este. Omega sub 2 va a ser para este punto y omega sub 1 para este punto. Se puede hacer de estas dos formas. Yo para este ejercicio voy a elegir esta forma porque me parece un poco más fácil hallar las distancias a las que van a actuar la fuerza F y el peso W respecto al punto A, de donde vamos a tomar sumatoria de momentos. Entonces este método vamos a dejar para otra ocasión. Okay. Entonces, me gustó mucho cómo salió este dibujito. Vamos a hacer para distinguir mejor esta compuerta en rojo. Y bueno, aquí vamos a dibujar, para eso tengo borrador. Aquí vamos a dibujar entonces hasta este punto, que sería hasta la altura D, ¿cierto? Vamos a dibujar un peso W, ¿sí? Peso W del agua que está por encima de la compuerta, y por aquí una fuerza de presión horizontal del líquido que nos queda a la izquierda. Entonces, al hacer nuestra sumatoria de momentos, vamos a hacer aquí sumatoria de momentos en sentido antihorario alrededor del punto A igual a 0. Vamos a tener dos fuerzas que actúan, que sería esta fuerza horizontal debido a la presión hidrostática y esta fuerza vertical hacia abajo debido al peso del líquido que se ubica encima de la compuerta prismática. Entonces, para mi fuerza horizontal vamos a tener una distancia al punto de aplicación igual a ¿cuánto? Bueno, nuestro punto de aplicación es el punto A, ¿sí? Va a estar por encima del punto A. ¿A qué distancia? Bueno, necesitamos saber cuánto es la distancia desde la base hasta el punto A. Para eso tenemos que analizar un poco este prisma, ¿sí? Tenemos que analizar un poco este prisma. Sabemos que esta distancia desde el eje fijo en A hasta el centro de gravedad es de 0,10 metros, porque es dato del problema. También sabemos que esto es 0,75 el lado del triángulo. Hasta aquí es, o sea, este cateto mide 0,75 metros y este cateto de aquí abajo mide 0,4 metros, ¿sí? Entonces el centro
de gravedad de este triángulo va a estar a 1/3 de la altura, ¿sí? Medido desde la base. Entonces, esta distancia desde la base del triángulo hasta aquí va a ser 1/3 de 0,75, que eso es 0,25 metros. Entonces, si acá tenemos 0,25 metros y acá tenemos 0,10, este pedacito que nos queda va a ser 0,25 menos 0,10, que es 0,15 metros. Entonces, este pedacito sería 0,15 metros, pero mi fuerza está aplicada por encima. ¿Sí? ¿A qué altura va a estar aplicada mi fuerza? A 1/3 de D, ¿sí? Que sería a 1/3 del área de este triángulo. A 1/3 de la altura de este triángulo, la altura es D, entonces 1/3 de D vendría a ser esta pequeña distancia de aquí, ¿sí? A ver cómo podemos poner. Vamos a colocar así. Esto sería 1/3 de D. Entonces lo que yo voy a tener es 1/3 de D acá arriba, y acá abajo voy a tener 0,15, ¿cierto? Entonces tenemos 1/3 de D menos 0,15. Estuvo un poco complicado, pero se pudo. 1/3 de D menos 0,15. Bueno, esto es para la fuerza horizontal del agua. Tenemos sumatoria de momentos en sentido antihorario positivo igual a 0. Entonces, F va por encima del eje fijo en A, hace girar en sentido horario y va a ser negativo. Luego tenemos nuestra fuerza del peso del líquido. Esto va a hacer girar en sentido antihorario. Si nos damos cuenta aquí, hace una palanca en sentido antihorario respecto al eje fijo en A. Entonces, positivo W. Ahora, ¿a qué distancia se aplica W del eje fijo en A? Bueno, eso también tenemos que ver. Está un poco difícil a simple vista. Necesitamos saber cuánto es esto de aquí. ¿Sí? Bueno, a esa distancia vamos a llamar, a esta distancia de acá, a la distancia a la que se aplica este peso W, vamos a prolongar un poco más arriba. ¿Sí? Vamos a llamar D2, porque en este momento no tengo ni idea de cómo vamos a hallar. Pero ya se nos va a ocurrir. ¿Sí? Vamos a ir resolviendo cosas que sí podemos resolver de momento, que es, por ejemplo, cuánto va a valer esta fuerza, y luego ya vamos a necesitar saber cuánto será el peso del agua por encima. Y para ello ya vamos a necesitar hallar cuánto mide este lado, y eso ya nos va a ayudar a hallar esta distancia D2. Entonces, vamos a dejar esto como ecuación 1. Y ahora vamos a hallar la fuerza horizontal. Entonces, F va a ser igual al área de este triángulo. El área de este triángulo va a ser igual a base por altura. La base va a ser la carga distribuida en este punto, omega sub 1, por la altura que va a ser D. Sobre 2. Entonces tenemos carga distribuida en ese punto por la altura del triángulo, que es D, sobre 2. Esto va a ser igual, la carga distribuida en ese punto es igual a la presión en ese punto por el ancho de la compuerta, por todo esto por D sobre 2.
La presión en ese punto es igual al peso específico del líquido por la profundidad sumergida, que es D. Entonces tenemos otra vez peso específico del líquido por la profundidad sumergida, que es D. Es otra vez por B por D sobre 2. Y esto nos va a dar, el ancho de la compuerta es, a ver si eso fue dato o no del problema. Al final de un canal de agua dulce se encuentra una compuerta de forma prismática. Se sostiene por un pasador en A, sin fricción en B. El pasador se encuentra a una distancia h igual a 1 por debajo del centro de gravedad C. Determina la profundidad D. No tenemos el ancho, así que vamos a dejar así, como B. Y esto nos va a dar peso específico por D al cuadrado por B sobre 2. Eso es lo que vale la fuerza horizontal. ¿Sí? Vamos a poner ecuación 2. Ahora vamos a hallar lo que vale el peso W del líquido, o sea, del agua. El peso va a ser igual al peso de este volumen, ¿cierto? Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Nosotros lo que necesitamos hallar es la masa. La masa del líquido es igual a densidad por volumen. Y luego, para tener el peso del líquido, multiplicamos esto por la gravedad. Entonces W del líquido va a ser igual a densidad del líquido por gravedad por volumen. ¿Cuánto va a ser el volumen? Volumen del líquido. Esto va a ser igual al... Podemos decir que va a ser igual al área de este triángulo por el ancho B de la compuerta. Entonces, el área del triángulo va a ser base por altura sobre 2. Mi base podemos decir que es D. La altura H sobre 2 por B. Ahora esta altura H es la que creo que... Bueno, yo le llamé H a esta altura y a esto le llamé la base D. Pero no se me confundan. Sí, esto de acá va a ser D. Voy a hacer un esquemita por aquí primero y voy a copiar acá. Traemos el volumen del líquido que tenemos. Lo traemos acá. ¿Sí? Este es el volumen de líquido que está encima de la compuerta. Esto que está aquí. ¿Sí? Sabemos que este lado mide D. ¿Sí? A esto de acá yo le llamé H. Y H es lo que tenemos que hallar. Bueno, ¿qué podemos hacer para hallar H? Se me ocurrió una solución. No sé si hay otra, pero este triángulo que representa el volumen del agua y este triángulo que es la cara del prisma son proporcionales. ¿Sí? Si vemos, este ángulo es igual a este ángulo, aquí. Luego, este ángulo es igual a este ángulo. Y acá este ángulo es igual a este ángulo. Tenemos tres ángulos iguales. Entonces tenemos triángulos semejantes. Por lo tanto, sus lados son proporcionales. Y podemos comparar podemos utilizar la proporcionalidad para comparar los catetos, los mismos catetos de cada triángulo, para calcular esos cocientes y hallar el valor de H. Entonces, vamos a decir que
el lado opuesto al ángulo azul, al ángulo que dibujé en azul, de un triángulo, sería para este triángulo es H, ¿sí? Para este triángulo es H, sobre el ángulo opuesto es el lado opuesto al ángulo azul del prisma es 0,4. Esto va a ser igual a el cociente entre los lados opuestos al ángulo rojo de cada triángulo. Para este triángulo es D y para este triángulo el opuesto al ángulo rojo es 0,75. Como estábamos hablando, si ya tenemos h en función a d, que es nuestra incógnita, y h es igual a 8 sobre 15 por d. Entonces con este dato ya podemos hallar el peso del líquido en función de la variable d, reemplazando nada más lo que hallamos, que sería W igual a peso específico del líquido por gravedad, que es 9810, por el volumen, que sería el área de esta cara del prisma, D por H, que es 8 sobre 15 D, todo esto sobre 2, por el ancho del prisma, que sería la parte perpendicular a esta pizarra hacia el fondo. Entonces, el peso del líquido, simplificando todo esto, 9810 por 8 sobre 15, todo eso sobre 2, nos da 2616 d al cuadrado por d. Bueno, y se preguntarán por qué ya está ahí. El resultado es porque el video se cortó. Pasa que mi cámara tiene solo hasta 24 minutos de grabación. Ya vamos a tener una mejor cámara, pero bueno. Hice nada más de nuevo esta parte, que a esto le llamé ecuación 3. Luego borré esto que está acá y copié ahí. Sí, ahora estoy haciendo de nuevo. Y lo que tenemos que hacer es hallar la sumatoria de momentos alrededor del punto A que tenemos aquí. Reemplazamos estos datos y lo único que nos falta es hallar esta distancia d sub 2 para resolver el ejercicio. Vamos a ver, reemplazamos acá 2 y 3 en 1 y tenemos negativo f, que sería negativo peso específico por esto. El peso específico es 9810 por d al cuadrado por b sobre 2. 9810 por d al cuadrado por b sobre 2. Más, esto es por la distancia al punto de aplicación, que sería d sobre 3 menos 0,15. Más W, que es 2616 d al cuadrado por b. Todo esto por d sub 2 igual a 0. Como vemos acá, ya tenemos casi todo en función a d. Solo que acá no sabemos cuánto vale d sub 2, que está un poco complicado. Y vamos a seguir pensando, pero esto podemos reducir otra vez. Sí, que sería 9810 sobre 2 por aquí, que es 4905. D al cuadrado b se repite en ambos términos. Esto puede ser simplificado. Tenemos acá 4905 por d sobre 3 menos 0,15 más 2616 por d sub 2 es igual a 0.
Solo necesitamos hallar d sub 2. Vamos a pensar. (0,4 por 2 sobre 3). Vemos que es la distancia desde esta punta del triángulo hasta la proyección del centro de gravedad. A ver si podemos aclarar un poco más esto. Vamos a necesitar h. No vamos a necesitar h. Solo vamos a necesitar esto, que es 0,4 por 2 tercios, menos esta pequeña distancia aquí, que sería 1/3 de h. Porque si tenemos nuestro volumen de líquido, y aquí es su punto de aplicación, esto estaría a h sobre 3 del ángulo recto, ¿cierto? Si esto de aquí mide h, esto estaría, ahora este espacio de aquí pequeño sería h sobre 3 del ángulo recto. Y entonces, como aquí está nuestro prisma está por aquí. Y bueno, nuestro centro de gravedad del prisma está más o menos por aquí. Y por aquí el apoyo. Nosotros necesitamos saber cuál es esta distancia hasta el apoyo y restarle h sobre 3. Y la distancia hasta el apoyo es 2/3 de 0,4. Entonces tenemos 2/3 de 0,4 menos h sobre 3 y tenemos esta distancia de aquí, que es d sub 2. Perfecto. Entonces vamos a tener aquí, en vez de d sub 2, 2/3 de 0,4 menos h sobre 3. 2/3 de 0,4 menos h sobre 3, y recordemos que h, ¿cuánto era el valor de h? Yo borré acá. Era 5 sobre 18, 18 sobre 5. (8 sobre 15 era el valor de h, 8 sobre 15 de d. Entonces tenemos 8 sobre 15 de d sobre 3, ¿verdad? Porque h es igual a 8 sobre 15 de d. Entonces 8 sobre 15 de d sobre 3. 8 sobre 15 por d sobre 3 igual a 0. Entonces aquí tenemos 4905 por d sobre 3. Esto me da 1635 d menos 4905 por 0,15, 735,75 más 2616 por 2/3 por 0,4, esto es 697,6 menos 2616 por 8 sobre 15 sobre 3. 8 sobre 15 sobre 3. Esto es 465,5
0,067 igual a 0. ¿Esto era D también? ¿O no? ¿Cuál era D? El último producto. Aquí. Entonces, resolviendo esto para D, tenemos 1635 menos 465,067 nos da 1169,933 D. La parte numérica, negativo 735,75 más 697,6. Esto es negativo 38,15 igual a 0. Vamos a ver si esto entra todavía. ¿No? Es la última parte, entonces aquí despejamos directamente el valor de D, que sería 38,15 tiene que dividir a 1169,933. Esto me da un valor de 30 metros, cosa que está horrible. Bueno, a mí se me puede pasar este signo, pero a ustedes en el examen no. Así que mucho cuidado. Agregamos un signo negativo acá. ¿Qué va a pasar? Negativo, positivo, negativo, 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 positivo. Sumamos términos semejantes. Aquí nos va a quedar 1635 negativo, 465,067. Esto me da negativo 2100,067 y 735,75 más 697,6 es igual a, esto era D, esta suma me da positivo 1433,35 igual a 0. Y resolviendo esto para D, tenemos que D es igual a 0,68 metros.